al libro de los Proverbios, capítulo número 3, vamos a leer el versículo número 5 y 6, 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Dios, libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo número 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre, gracias por este tiempo que nos has concedido, porque lo hemos ocupado para la oración. No somos una iglesia de oración y por lo tanto es importante que oremos. Señor, gracias por ese tiempo, porque podemos también presentar nuestras peticiones y nuestros agradecimientos. Queremos pedirte en esta mañana que seas propicio con tu palabra en nuestra vida, que podamos disponer nuestros corazones. Oramos, Padre, para que nuestro congregar no sea rutinario, no sea religioso, sino que sea una necesidad para nuestra vida y que sea nuestro estilo de vida. Señor, que esto sea lo que siempre anhelamos en nuestro corazón y que esto sea nuestro pensamiento, si es posible. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana, por favor. Yo no tengo nada que darles, pero tú tienes mucho que darles y en eso confío, Señor. Esto lo pedimos y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote por la familia Galvez que sea muy altamente fortalecida. Y esperamos a tus hijas con mucho amor. En el nombre de Jesús, le hemos pedido todo y le damos las gracias. Amén. ¿Puede sentarse, por favor, hermano? El tema para esta mañana: descubrir la dirección de Dios. Ese es el tema, descubrir la dirección de Dios. Este capítulo, en sí todo el libro, pero este capítulo y abarca todo el libro, porque todo el libro corresponde a lo que voy a decir, es que se debe de temer a Dios. Se debe de temer a Dios. Es algo que solamente lo podemos hacer voluntariamente. Esto no se puede imponer, porque llega a una edad uno donde ya uno decide, pero se debe de temer a Dios y no solo temerle, sino honrarle. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios lo honremos. ¿Quiénes son los que temen a Dios verdaderamente? ¿Quiénes son los que honran a Dios verdaderamente? Solamente su pueblo, su naturaleza. El pueblo es su naturaleza. Es impactante trasladar a Cristo y a la iglesia la figura que encontramos en el Antiguo Testamento cuando Adán dice: esta es varona, porque fue sacada del varón. Y le dice Adán de Eva: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fue extraída de su naturaleza, eso quiere decir. Entonces, los que podemos temer a Dios y honrarle, somos los que tenemos su naturaleza. Y no importa la opinión de los demás, no importa la opinión del mundo, no importa la opinión de la ciencia, no importa la opinión de nada ni de nadie. Nosotros tememos a Dios y queremos honrarle porque así es nuestra naturaleza. Pero también hay algo más, que es lo que vamos a tratar la manera de comprender en esta mañana cuando decimos que descubrir la dirección de Dios. Es que nosotros debemos de confiar en Él. Confiar en Él, ya vamos a ver qué es confiar en Él y vamos a ir entrando en ese proceso. Necesitamos confiar en Él. Si somos de su naturaleza, podemos confiar en Él. Solo alguien que no es de su naturaleza no puede confiar en Él. Entonces usted debe de ver en su vida si usted confía en Dios. Si usted confía en Dios, entonces usted es naturaleza de Dios. Y también
Otra cosa muy importante en este capítulo y también en todo el libro es no solamente que se debe de temer a Dios, no solamente que se debe de honrar a Dios, no solamente que se debe de confiar en Dios, sino manifestar la sumisión a Él a pesar de las adversidades, a pesar de los juicios, a pesar de los castigos, a pesar de las pruebas, a pesar de los tratos, como usted quiera llamarle o como usted puede considerar que es lo que le está pasando. Usted tiene y yo tengo que manifestar una sumisión, y la sumisión que debemos de mantener es más cuando estamos en una situación incomprensible. Si no, entonces no hemos confiado en Él, entonces no hemos creído en Él, entonces no estamos honrándolo a Él si nosotros no mantenemos esa sumisión. La sumisión es aceptar aquellas cosas que inclusive no entendemos, no comprendemos. Y eso es normal en la vida del creyente. Pasan circunstancias que muchas veces no entendemos. Me he encontrado en momentos tan difíciles de hermanos en Cristo que con mucha, como le dijera, con mucho respeto y con mucha algo parecido a la reverencia por el temor hacia Dios, no hacia el hombre, por el temor a la palabra y a sus promesas, no al hombre, pero con mucha reverencia se acercan para consultar por qué pasan cosas que no se comprenden. Y, por ejemplo, si Dios nos cuida, ¿por qué pasa esto? Si Dios provee, ¿por qué tengo necesidad de esto? Y hay momentos en que uno no haya que decir, por el hecho de que uno en el instante es impactado por lo que pasa, no porque no haya una respuesta en la escritura, no porque no sepamos una respuesta a la pregunta que nos hacen, sino porque aún nosotros nos impactamos de las cosas que suceden. Y es posible que en un principio esto le debe haber pasado a los amigos de Job. Al verlo en una situación tan difícil, dice la escritura, que pasaron 7 días sin abrir su boca. Lamentablemente la abrieron, pero pasaron 7 días sin abrir su boca. Ahora, cuando se nos acerca alguien y nos dice, hermano, mire, pasó esto, esto y esto, en el instante nosotros nos quedamos mudos, no sabemos qué decir. Sin embargo, de un momento, de otro lapso en el cual salimos de esa situación que congelante, paralizante, viene la respuesta de Dios. Y no es que saquemos una respuesta de la manga de la camisa, sino que traemos a colación la palabra de Dios y recordamos palabras como esta. A los que amamos al Señor, todo nos ayuda bien. Si Dios permitió quitar esto, es porque de seguro Dios tiene algo mejor. En el momento no parece así, hermano. En el momento parecería que el que ha sido buscado se está quitando de encima a la persona que tiene esa necesidad o ese dolor o esa angustia. Pero es una verdad. A los días nos damos cuenta que si no hubiera pasado eso, no se recibe esto. Y nos quedamos con la boca abierta, que tremendo. En el momento no sabíamos, no entendíamos, ni teníamos palabras, pero después vemos el efecto, el resultado de lo que era, lo que pasó en un principio. Entonces, ahí es donde vamos aprendiendo de que nosotros debemos de ser sumisos ante aquellas situaciones que nosotros no entendemos. Y fíjese que en ese nivel es el nivel más peligroso, porque usted puede cumplir de alguna manera las primeras 3 cosas que le mencioné, pero fallar en la cuarta. Y en la cuarta es que nosotros podamos manifestar la sumisión filial, ni siquiera agapán, ni siquiera ágape, sino filial al juicio, al castigo, a la prueba, aceptar aquello que realmente no podemos cambiar. Una sumisión es, Señor, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Daremos solamente gracias en el bien y no por las cosas malas? O sea, mantener esa sumisión es algo muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es la mayor meta? ¿Cuál es la mayor meta de la vida en su vida? ¿Cuál es la mayor meta de usted? Lo voy a recortar más.
para no decirle cuál es la mayor meta de la vida en su vida. Ahora, la respuesta, ¿será Dios? ¿Esa será para usted la mayor meta de su vida? ¿La vida en Dios? ¿O Dios en sí? Nuestro propósito es descubrir la voluntad de Dios y hacerla. Ahora, note eso, no es solamente aceptar a Cristo, ese es el principio. Sin eso no se puede lo demás. Pero no solamente es aceptar a Cristo, sino que es que nosotros podamos descubrir la voluntad de Dios y hacerla. Ahora, viene una gran pregunta, ¿y cómo nosotros vamos a descubrir la voluntad de Dios y cómo nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios? El ejemplo es Cristo. En Juan capítulo 4 y versículo número 34, vamos a encontrar algunas cosas muy importantes. Vamos a ver otros 3 o 4 versículos. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Pero ¿cómo va a acabar su obra si no la conoce? ¿Hay un plan? ¿Hay un compromiso? ¿Hay algo que se le ha asignado? ¿Qué es? Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cómo lo puede Él tipificar? Mi comida. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué le pasa al bebé si no se le da alimento? El bebé nace con vida porque en los 9 meses en el vientre ha sido sustentado por la madre. Desde el momento en que fue engendrado y concebido, y cuando era esperma y cuando era óvulo, también era sustentado. ¿Y hasta qué momento dejamos de alimentarnos? Hasta el momento que morimos. Entonces la pregunta ¿es importante la comida? ¿Por qué la naturaleza de la madre? Y aquí venimos siempre con la naturaleza. La naturaleza de la madre es preocuparse por la alimentación de su hijo. Y hemos en nuestro país que sí se puede ver en todos los siglos la pobreza, aunque no tenemos muchos de existencia, se ve la pobreza. Usted puede ver que es bien común que una madre deje de comer por darle de comer a sus hijos. Una madre, por mal alimentada que esté, no deja de amamantar a su bebé. Entonces, ¿qué importante es la comida? Claro que sí, si yo no como hoy me va a doler la cabeza. Si yo no como hoy y mañana me voy a debilitar. Si yo no como hoy, mañana y pasado, no sé si voy a soportar. Comenzarán a fallar todos mis sistemas. Comenzará a fallar mi cerebro, me va a comenzar a engañar como el sediento que ve espejismos y mira agua y no hay agua. Mira hasta dónde la mente es de fuerte y es de poderosa. Ahora, mi comida es, ¿o ya entiende lo que es la comida? ¿Por qué dijo el Señor mi comida? ¿Qué es la comida? Lo que me mantiene con vida. Ahora, ¿qué es lo que lo mantiene con vida a usted? ¿La comida que lo hace perecer? ¿O la comida que a vida eterna lo lleva? Entonces, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y sabremos nosotros cuál es la voluntad de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que venimos a hacer a este mundo? ¿Trabajar para comer? ¿Comer para trabajar? ¿Vivir para trabajar? ¿Trabajar para vivir? ¿Una vida sin sentido? ¿Una vida sin propósito? ¿Una vida únicamente de hacer algo que no es de nadie? Hoy usted tiene, mañana no lo tiene. Hoy usted lo gana, mañana se lo quitan. Hoy usted lo gana y mañana se pierde. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿La ha descubierto? ¿Cuál es el propósito de su vida? Ser un profesional ya lo es. ¿Y qué más? Ya se acabó. Se acabó el propósito de su vida. Trabajar de eso y ganar. Ya estuvo. Para tener algo ya lo tiene. ¿Qué más? Usted ve a las personas del mundo, tienen todo y no son felices. Y es triste que nosotros tengamos esa inestabilidad como ellos, porque tremendo, ellos tienen dinero y no hayan que hacer con el dinero. Ellos pueden viajar y se aburren de viajar. Ellos pueden ir y tener
una isla entera para ellos, pueden tener yates, pueden tener lujos, pueden tener todo. Están en la isla y quieren regresar a su casa, están en su casa, quieren estar en tal parte, están en tal parte y quieren regresar a la isla. No hay ninguna inestabilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios en sus vidas? Entonces, es bien importante cuando encontramos nosotros que nuestro propósito es descubrir la voluntad de Dios. Ahora vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, y si no me equivoco es el versículo 30, sí, 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Usted puede decir lo mismo de usted. Porque ahí nos vamos enfocando al desarrollo de las tres cosas que vamos a ver que son bien cortas, pero todo esto nos llevan a entender con más exactitud esos tres puntos, porque le voy a mencionar. El primero es, fíate de Jehová de todo tu corazón. El segundo punto que vamos a ver es, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el último es, reconócelo en todos tus caminos. Qué fácil, sí, pero no lo hacemos. Esto es como cuando hace muchos años, yo espero que ya no sea así. Hace muchos años yo compartía en los principiantes, en obreros principiantes, temas bien sencillos, como por ejemplo el bautismo en agua. Entonces algunos decían, qué fácil, qué sencillo es el bautismo en agua. Pues sí, porque se te enseñó. Pero si yo te digo, o yo le digo, mire, venga y enséñenos el bautismo en agua, se queda mudo. Es bien sencillo, pero cuando ya se nos ha enseñado, mientras no se nos ha enseñado, no sabemos nosotros cómo es, por muy sencillo que sea. Ahora, el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ahora, es un buen principio, hermano, para conocer la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que usted sepa que por usted mismo no puede hacer nada. ¿Y cuántos confiamos en nosotros mismos? ¿Hasta dónde nos va a durar eso? ¿Hasta dónde va a aguantar? Que ya vamos a ver la palabra, hasta dónde vamos, hasta cuándo va a aguantar en lo que yo me apoyo. ¿En qué se apoya usted? ¿En usted mismo, como lo dice el proverbio, versículo 5 del capítulo 3? ¿Hasta cuándo va a aguantar esto? Mi peso. Si esto se debilita por la presión que ejerzo sobre ella. Porque posiblemente su diseño no es para que tenga un peso encima de mí. ¿Y cuántos nos hemos apoyado en un balcón y se ha roto el balcón? Pero fue hecho de hierro y concreto, pero no aguantó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió la silla en la que yo estaba apoyado, que es sentarme para descansar? ¿Cuánto tiempo va a durar en lo que yo me apoyo? Hermano, por favor, piense. ¿En qué nos apoyamos? La pregunta es, y esta es una pregunta que Dios hace en su palabra, ¿hasta cuándo vas a soportar en lo que te apoyas? ¿Cuánto tiempo te va a durar en lo que te apoyas? Y es bien triste cuando nos damos cuenta que eso no dura mucho tiempo. Entonces, dice, ¿en cuál estábamos? En Juan 5:30, sí, nuevamente, gracias. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Yo no quiero pasar de este pedacito, no sé por qué. ¿Algún Jonás? Si no, seré yo, Señor. Porque el único que no dijo, que no preguntó fue el que era. Todos preguntaban, ¿seré yo, Señor? Y el que era no preguntó. Ahora, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Es que ese es un principio para que Dios haga. Si usted puede decir eso, es porque usted conoce la voluntad de su Padre. Yo he venido a hacer únicamente lo que me ha sido enviado a hacer. Por mí mismo yo no puedo hacerlo. Lo hago porque lo estoy haciendo por el Padre. Y como el Padre me ha enviado a hacer esto, esto va a funcionar porque a esto fui enviado. Por eso funciona. Y oiga, por eso funcionó.
No sé de lo que tenemos muchos años de estar en el Señor, como nuestra vida no es una vida perfecta, pero sí somos victoriosos en algunas o muchas áreas. Pensemos por un momento, y si es necesario hacer una vista retrospectiva, pensemos por qué ha funcionado algunas cosas en nuestra vida. Hermano, eso debería ser suficiente como para que nosotros hiciéramos lo mismo con las demás áreas en las cuales somos derrotados día a día. O somos avergonzados. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y nosotros cuando oímos algo solo agachamos la cabeza. Seguimos. Y fíjese que he dejado, no sé si voy a terminar esto que estoy compartiendo, pero he dejado como otro tema, y Él enderezará. Porque cuántas cosas hay torcidas en nosotros. ¿Y por qué están torcidas? Porque no hemos podido descubrir la dirección de Dios. Yo necesito que Dios me dirija. ¿Y cómo lo puedo lograr? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Es que qué importante, hermano, es entender esta verdad en nosotros, no teórica. Una verdad teórica no es suficiente. Una verdad en mí. Yo he comprendido que yo por mí mismo no puedo. Entonces significa que yo tengo que declararme impotente. Señor, si tú no lo haces, esto no va a servir. Eso significa, aunque yo lo haga, no va a servir. Pero es diferente. Pero si tú lo haces, va a funcionar. Porque yo puedo tirar mi pan sobre las aguas y no lo voy a recoger más adelante. Pero si tú me dices, tira tu pan sobre las aguas, la voy a recoger más adelante. Si tú me dices, tira la red a tu derecha, eso va a funcionar. Porque toda la noche lo he estado haciendo y no he pescado nada. ¿Pero por qué? Sí funciona cuando Pedro se declaró a sí mismo que toda la noche había estado trabajando y que no había pescado nada. Él estaba diciendo, Señor, ya lo hice por todos los medios humanos. Mas en tu palabra significa, si esto es tu voluntad, yo lo hice 1,000,000 de veces. Pero si esta es tu voluntad, creo, confío, que hoy que la tire, se va a llenar. Pero ya no confío en Él, mas en tu voluntad, mas en tu propósito para mí. Porque usted puede estar toda la noche, toda la vida trabajando y no funcionarle. Pero cuando Dios le dice, hazlo hoy, y lo hace, es porque usted está siendo dirigido por el Señor. ¿Se ha fijado, hermano, que en el caso ya que estamos dándole gracias al Señor por las buenas nuevas, se ha fijado que hay gente que tiene meses de estar hospitalizado, que le tiene toda la atención médica, tiene todos los medicamentos, aún traídos del extranjero porque se creen que algunos que son mejores o que son efectivos, o el único país que lo tiene es el país tal, lo mandan a traer y no pasa nada, y Dios le dice a usted o le dice a alguien, ve y ora por él. Y al día siguiente le preguntan, ¿y qué tomó? ¿Y qué hizo? Porque nada funcionó, pero funcionó la oración. Porque el Padre envió, dirigió y dijo, ve y ora por él. ¿Y cuántos podemos dar testimonio, damos fe de que esa es una verdad lo que acabo de decir? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Esto lo vamos a ver en el desarrollo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso Él no se equivocó nunca, jamás. Por eso Él no se iba a equivocar jamás. Por eso Él no iba a fracasar jamás y no fracasó,
pues hoy está sentado a la diestra del Padre. Y porque no fracasó, es que nosotros hoy somos salvos. Entonces funciona. Pero ¿por qué no funciona en mí? Sería una buena pregunta. ¿Quién me dirige? Porque me puedo dirigir a mí mismo. Y si no me dirijo a mí mismo, ¿quién me dirige? Porque a mí no se me pasa de mi mente en todo, porque en todos, en la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del capítulo 22 del Apocalipsis. ¿Quién te enseñó? Cuando dice ¿quién te enseñó? Significa te dirigieron en otra voluntad, te enseñaron otra voluntad, te revelaron otra voluntad. Hermano, ¿quién es nuestro maestro? Y yo quiero decirle algo, yo no soy su maestro. Por favor, no confunda las cosas. Su maestro es el Señor. Es el Espíritu Santo, nuestro maestro. Es cierto, tenemos maestros en la congregación, pero nosotros no somos sus maestros. Eso estoy muy claro y usted debe de tenerlo. Y así usted va a dejar de andar idolatrando hombres. Pero qué importante es lo que el Señor está diciendo. Ahora, en el capítulo 6 y versículo 38, todo esto tiene un contexto, sin embargo, compete con lo que estamos viendo. Dice, porque he descendido del cielo. El problema es que usted ni siquiera sabe de dónde viene. Porque siempre le preguntan a uno, y hermano, ¿y de dónde venimos nosotros? Pues dan ganas de decirle, del mono, hombre. Sí. Pues sí, porque ya se le dijo un montón de veces y quizás quiere oír que le digan que del mono viene. Por eso usted se rasca así, ¿ve? Ese es un problema, no sabemos ni de dónde venimos. ¿Sabe por qué? Porque solo es teoría en nosotros, no lo creemos. Se nos enseña y se nos enseña y nos enseña y no nos baja la moneda. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Ahora, quiero decirle algo. Si la voluntad del Padre fue la que todo lo que el Señor hizo, ¿qué hubiera pasado con el Señor Jesús si Él no hace la voluntad de su Padre, sino la voluntad de Él? ¿Qué hubiera sido el Señor? ¿Qué habría sido el Señor? ¿Hubiera ido a reclamar su trono, su palacio, su reino? Porque Él era heredero, legítimo, no Herodes. ¿Qué hubiera hecho? Ahora, ¿usted está consciente que a donde usted ha llegado o lo que usted es, esa es la voluntad del Padre? Y si el Señor nos contestara a una pregunta como esa y nos dijera, eso nomás sería una añadidura en tu vida. Porque tu predestinación es el ser el ungido de Jehová. Y el ser el ungido de Jehová te hace rey de todo Israel. Te hace un guerrero que no hay quien te venza. El ser el ungido de Jehová te hace que seas el rey de toda la tierra. El ser el ungido de Jehová hace que de tus lomos salga el que va a ser el Mesías. Saúl solo fue rey. Pero en su voluntad. ¿Qué es la voluntad del pueblo? Yo lo sé, no me corrija. Ya lo sé. Ayer me lo enseñaron. Sí, lo aprendí. Pero solo fue rey. ¿Y qué pasó? Y si yo le añado a esto, hermano, de que solo fue rey y por ser solo rey, llegó a estar poseso de espíritus, por solo ser rey se volvió loco, se volvió un asesino en potencia, se volvió un rebelde, quebrantó la ley de Dios, se quiso meter al mundo espiritual de ultratumba, que es lo mismo espiritual, pero se metió al mundo de extratumba, de ultratumba, perdón. Y no solo eso, le pudiéramos sacar una infinidad de cosas, hermano.
solo por ser rey. Ahora pensemos y digamos, ¿y qué me pasaría si solo hago mi voluntad? Porque lo que soy es mi voluntad. Si eso le vino por añadidura, usted dice, bueno, gloria a Dios, soy esto porque el Señor me lo dio. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué lindo, ¿verdad? Que Él hizo la voluntad del Padre, porque si no he hecho la voluntad del Padre, yo no existiera en Cristo. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? Solo se va a quedar que Él hizo la voluntad del Padre y por eso soy salvo. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a hacer su voluntad? Bueno, sigámosla haciendo, pero sepamos las consecuencias de seguir haciendo nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo podemos descubrir la voluntad de Dios y hacerla? Por los versículos que hemos visto, Él tuvo, tiene y tendrá comunión con su Padre. Estaba con el Padre, vino, siguió con el Padre, se fue y sigue con el Padre. ¿Cómo la ve? Y fíjese que esto, cuando estuvo en la tierra, dice que se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa que se le dio un nombre que es por sobre todo nombre? Entonces significa que su nombre, ante cualquier otro nombre terreno, se queda pequeño, se queda corto. Significa que ser rey se queda muy, muy pequeño, porque se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Salomón tenía una solución de 5 palabras, y observemos las 5 palabras. Fíate. 2, no te apoyes. 3, reconócelo. Ahí están las 5 palabras, en las 3 cosas. Fíate, no te apoyes, van 4, reconoce, es la 5. Ahí está increíblemente el cómo poder descubrir la dirección de Dios. Estas 5 palabras llevan a descubrir la voluntad de Dios. Primero, fíate de Jehová de todo tu corazón. Este es el primer punto. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esta versión que tengo aquí anotada dice, pon toda tu confianza en Dios. Fíjese qué tremendo. Pon toda tu confianza en Dios. La confianza inicia una relación personal con Dios. Confiar es creer. Confiar es tener fe. Esa fue la respuesta de Pablo al carcelero de Filipos. En la epístola, no, en su libro, en el libro de Lucas, de los Hechos, 16:31, dice, cree. Señores, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, cree, confía, ten fe. Esa fue la respuesta. Y fíjese que la salvación es solo por fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Qué importante confiar en Dios. Si yo no confío en Dios no puedo ser salvo. Si no confío en Dios no puedo ser justificado. Entonces, ¿qué es lo que hace esto posible? La gracia. Según Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo número 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Comprende eso? Todo esto es posible por la gracia. ¿Y qué es la gracia? Lo hemos visto, es un regalo de Dios inmerecido para nosotros. Es algo que solo tenemos que extender nuestras manos. Esa es gracia. Yo no he hecho nada por obtenerlo, me lo han dado.
Es como, dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Pero si yo vengo y le digo, tome, aquí está este plato de comida. ¿Qué trabajó usted? No. Usted solamente lo recibió. Usted está comiendo por gracia. Ahora, ¿cuántos trabajamos y estamos conscientes en lo humano que hemos trabajado para tener alimento, pero le decimos al Señor en nuestra oración, si es que oramos, ¿verdad? Señor, gracias por el alimento que tú nos das. Pero el inconverso puede decir, pero si no trabajas no hubieras comido. Sí, pero este alimento lo tengo porque Él me lo ha dado. O sea, Él me dio trabajo, Él me ha dado salud, Él me ha dado capacidad, Él me ha dado habilidad, Él me ha dado estudios, Él me ha dado padres que me enseñaran. La fe tiene una vida eterna que se inicia de inmediato. Mire qué precioso esto, hermano. Y cuánto andamos peleando, demostrando que la salvación se pierde. ¿Y qué dice Juan 3:36? Mire lo que dice Juan 3:36. La parte inicial. El que cree en el Hijo tiene vida. El que confía en Dios, el que cree en Dios, el que pone su confianza en Dios, tiene vida eterna. Qué tremendo. Y andamos peleando teológicamente. Segundo punto. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Le voy a leer unas 2, 3 versiones. No dependas de tu propio entendimiento. Mire qué tremendo esto, qué terrible es despojarse de esto. Es lo más difícil. Porque desde chiquitos nos enseñaron a depender de nosotros mismos. Y no es que esté malo. El problema es que llegamos a Cristo y no nos despojamos de ese viejo hombre. Es que mira, a mí mi mamá me enseñó a trabajar. No, no está malo eso. Sí, pero usted depende de Dios, no de su trabajo. Porque Dios puede cerrar una puerta. Entonces, si usted está beneficiado, diga, el Señor me abrió esta puerta. Aunque usted las pueda. Otra más. Y no en lo mucho que sabes. Que es el lenguaje sencillo. Y no en lo mucho que sabes. Y la NBI dice, y no en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia prudencia, dice nuestra versión. No te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en lo que tú sabes, en lo que tú conoces. No te apoyes. Porque no sabes cuánto tiempo te va a durar tu inteligencia. Si ya pasamos de los 30, ya se nos olvidan las cosas, hermano. 30 y algunos de 20. Porque se les decía, no jueguen ni entiendo, pero no hacían caso. Tienen 20 años y se les olvidan las cosas porque su cerebro está bien desgastado. Ahora, ¿cuánto tiempo te va a durar tu inteligencia? Si después de los 30 años ya nadie te hace caso en ninguna empresa, y si te agarran es porque no hay otro, pero están esperando que aparezca otro para darte en la nuca. Dice el Señor, si te apoyas en lo que tú sabes, ¿cuánto tiempo te va a durar? Si te apoyas en tu inteligencia, ¿cuánto tiempo te va a durar tu inteligencia? Esto es igual a los deportistas, hermano. Después de los 25 años ya están pensando en su retiro. Porque viene uno de 16, de 17 años. Que este ya se quedó lento a la par del otro. El otro, a este ya le empiezan a agarrar calambres, a este no. Y eso es igual en todas las áreas. El de 25 años se cree súper inteligente porque maneja esto y lo otro. Y hay uno de 12 años que ya lo hace. Entonces la empresa vuelve a ver al de 12 años. Y están inventando tener su propia cantera. ¿Verdad, hermano? Si usted viera a una lumbrera en su área, no usted le echara el ojo. Claro, mira, ¿y cómo te llamas?
¿Y quién es tu papá? Isaí. Hasta eso tenía peso. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Y sabe por qué digo eso? Porque nos derrota siempre. Siempre nos agarra así, ¿ve? Es que eso es lo que necesitamos. Apoyes da la idea de poner todo su peso sobre algo, descansando y confiando en esa persona o cosa sobre la cual uno se apoya, que fue el ejemplo que le puse con este objeto. Cuando tenemos alguna decisión importante de tomar, casi siempre nos sentimos que no podemos confiar en nadie. Así nos sentimos muchas veces, ni siquiera en Dios a veces. Sin embargo, ¿por qué debo de confiar en Él? Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, si nosotros no sabemos eso, es porque nosotros confiamos en. Yo me apoyo en mi propia prudencia, en mi propia inteligencia. No te apoyes, no confíes en ti. No, pero yo sé cómo hacer. No confíes en ti. Pero yo me puedo todo el camino. Deja que Él te lleve. Pero es que yo conozco. Yo sé dónde hemos de parar, dónde hay agua, dónde hay sombra. Deja que Él te lleve. No te apoyes en tu conocimiento. Incluso juzga mejor que nosotros para saber lo que queremos. Es que, óigame, hermano, tremendo, uno quiere esto y cuando uno lo tiene ya no lo quiere. ¿Qué pasó ahí? Ni siquiera nosotros sabemos juzgar lo que queremos. Él sí lo sabe. Debemos confiar en Él completamente en todas las decisiones que tomemos. Esto no significa que debemos dejar de pensar con cuidado ni menospreciar la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado. No es que seamos autómatas, tampoco. No, es cierto, Dios me ha dado la capacidad, pero también si Él me dice, no te apoyes en ti hoy, no lo hagas así, déjamelo a mí. Amén, Señor. Señor, ¿subiremos a pelear? Y que no habían derrotado una gran cantidad de ejércitos y habían tomado una gran cantidad de ciudades y habían derrotado una gran cantidad de reyes. ¿Y por qué fueron y le dijeron al Señor, Señor, subiremos a pelear? Libro de los Jueces. Y el Señor les dijo, suba Judá primero. Pero puede ir Simeón, si Simeón es una tribu fuerte, numerosa. Suba Judá. ¿Ves la diferencia? Moisés se sometió a la voluntad de Dios. Repito, esto no significa que debemos dejar de pensar con cuidado ni menospreciar la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado. Significa, sin embargo, que no nos creamos sabios en nuestros propios ojos. ¿Qué pierdo yo si el Señor me dice que cambie de estrategia? Nada, al contrario, voy a ganar porque voy seguro. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Además, Él no duerme por cuidarme. Y me ha dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar y a que la palabra de Dios y consejeros sabios nos enmienden. Muchos no estamos dispuestos a que nos enmienden, pero muchas veces el consejero lo hace por medio de la palabra, que es lo correcto. No siempre es por la experiencia, casi nunca es por la experiencia, sino por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces llevemos en oración nuestras decisiones a Dios, utilicemos la palabra como guía y luego sigamos la dirección de Dios. Él hará sus caminos derechos al encaminarlo y protegerlo. Los que se conocen descubren que su propia comprensión es una caña rota,
que si se apoyan en ella, fallará. Qué tremendo esto. Hasta que uno es viejo entiende esta verdad. Cuando era joven, impulsivo. Cuando era joven, yo iba a donde yo quería. Y ahora que soy viejo, otro me lleva a donde yo no quiero ir. Y qué bienaventurado. Porque no lo hablo de la ancianidad física, sino de la dependencia de Dios. Él viene hoy, me toma y me lleva a donde yo no quiero ir, porque en mi opinión, yo iría a otro lugar. Y qué bendición es aquel que es dirigido por Dios. Nuestra comprensión de todas las cosas se limita a nuestra inteligencia o experiencia. La comprensión de Dios está muy por encima de toda la gente. Isaías capítulo 55, versículo número 8 y versículo número 9. No se preocupe que ya casi terminamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces descubrimos la sabiduría de Dios en las Escrituras. Las Escrituras hicieron a David más sabio que sus propios maestros. Salmo 119, versículo 99. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué usted no trata de ser como David? ¿Por qué usted no quiere ser mejor que sus maestros? ¿Sí se puede? Ahí está un versículo. Usted puede ser mejor que sus maestros. ¿Lo es? Ahora, ¿por qué David lo logró? ¿Por qué encontramos bueno, no lo quiero mencionar el caso de Pablo, pues, pero sí se puede esto. ¿Cómo se puede lograr? David no confió en su propia prudencia. ¿Se recuerda el testimonio de David a Saúl? Cuando derrotó al león y derrotó al oso, o a los osos y leones. Él en ningún momento dijo, no, Jehová me los entregó, así también me entregará. Él no confiaba en su capacidad. Él no decía, no, rey, donde yo pongo el ojo, pongo la piedra. No dijo eso. No, rey, mire, yo tengo un brazo que, hagamos la prueba. No. El que me entregó al oso, el que me entregó al león, también me entregará a este incircunciso. ¿Ve la diferencia? No se apoyó en su propia prudencia. Fíjese que ya viejo aprende uno, ¿verdad? A mí me llaman y me dicen, mire hermano, nosotros queremos que usted ore, porque si usted ora, no, espérense un momento. De mí no esperen nada. No lo voy a engañar. Yo no tengo ningún poder. Yo no me apoyo en mi prudencia. No, estaría loco. O sea, por algo hemos llegado a ser casi viejos. Casi. Esta es herencia. Pero no, un momento, no. Yo no puedo hacer milagros. No, vamos a pedirle al Señor. Por eso este proyecto, no, que mira, tenemos los recursos, tenemos el conecte, tenemos la autorización, mira, ya viene no sé qué en camino, etcétera, el banco no, vamos a orar. Que si esto es de Dios, que funcione, si no, no. No porque ya nos autorizó fulano, sutano, mengano. Son hombres y muy podridos. No me voy a apoyar en mi propia prudencia. Amén. Y de último, reconócelo en todos tus caminos. Para recibir la dirección de Dios, debemos colocarlo a Él en primer lugar de nuestra vida. Otro gran problema. ¿Cómo lo vamos a reconocer en qué le dije? En nuestro camino, si Él no es lo primero en nosotros? ¿Cómo? Comprendamos por qué a veces las cosas no nos salen bien. Porque Él no es el primero. Y yo no estoy diciendo en lo humano que tenemos que estar sumergidos literalmente en el Señor. Esto es la iglesia. No. Usted se da cuenta que solo martes, jueves y domingo normalmente son nuestros cultos. Y es 1:30 cada culto. Y el del domingo es el que a veces llegamos a las 2 horas.
Y todo el resto del tiempo, ¿qué lo hace? ¿Dónde pasa? ¿Qué mira? ¿Qué oye? ¿Qué habla? ¿Qué visita? ¿Qué decide? ¿Qué come? ¿Cómo se viste? Usted no puede decir, ay hermano, es que no sea fanático. No, el fanático es usted, fanático del mundo. Porque para el mundo sí somos fanáticos. O sea, para las cosas del mundo nosotros sí somos fanáticos. Pero para las cosas del Señor, esto es fanatismo, no es fanatismo. Él no es el primero en nuestra vida. Esto significa entregarle cada esfera de la vida a Jesús. Y Él lo enfatizó en esta misma verdad. Mateo 6:33. Y lo sabemos hasta de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿cómo va a ser eso en una verdad en nosotros si no es Él una prioridad en nuestra? No es el primero. No, un momentito. Si estamos enamorados, no, mi mujer es la primera. Si tenemos hijos, no, mi hijo es el primero. Mi hija es primero. Aunque no lo digamos, así es. Es primero el cónyuge que Dios. Porque si un cónyuge dice tal cosa, invalidamos lo de Dios. Igual nuestros hijos son prioridad, no es Dios. Lamentablemente. Analice sus valores y prioridades. ¿Qué es más importante para usted? ¿En qué esfera reconoce a Dios? ¿Cuál es el consejo de Él? Reconocer al Señor en todas las cosas es una rendición total a Él. No nos hemos rendido a Él. Jesús el Señor sí se rindió totalmente a Él. Y mire el resultado de haberse rendido al Padre. Cuando Él fue tomado y cuando Él fue llevado al sacrificio, Él lo permitió. No es que lo vencieron. No es que pudieron contra Él. No es que lo llevaron ante un juicio falso. No es que lo llevaron ante una condenación falsa en el caso del juicio que le hicieron. No es que Él no pudo detener toda esa maquinaria para que no lo crucificaran. No, Él lo permitió. Yo puse mi vida. ¿Que acaso no puedo yo pedir a mi Padre que me envíe una legión de ángeles? Y cuando no era el tiempo y lo querían prender para llevarlo y matarlo, no pasó entre medio de ellos y nadie lo pudo detener. Porque se rindió a Él, al Padre. Y algo mayor todavía, el rendirse totalmente al Padre, ni la muerte lo pudo detener. Ni el infierno lo pudo detener. Entonces, si tú te rindes a Él, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ti. Démosle un aplauso al Señor. Reconozcamos al Señor en todo pensamiento, en toda palabra, reconozcámoslo a Él. En el trabajo, en el hogar, en los días luminosos y en los sombríos, en las experiencias de la vida y en nuestras reacciones ante la vida. Reconozcámoslo en el ministerio, reconozcámoslo aún entre perversos. Ocultamos al Señor cuando estamos entre perversos. Oramos por la comida con los ojos abiertos, porque están los perversos rodeándonos, porque se pueden burlar de nosotros, porque se van a dar cuenta que somos cristianos, porque van a decir que nos vamos a sentir como que hacemos el ridículo orando por la comida. Ellos pueden decir malas palabras, chistes rojos, burlas de toda clase. Nosotros no podemos orar ante ellos y ellos nos faltan el respeto a su antojo. Aún ante los perversos, reconozcámoslo a Él. Aún entre los incrédulos, reconozcámoslo a Él.
A ellos no les da vergüenza decir yo soy católico. ¿Y a ustedes les da vergüenza decir que es cristiano evangélico? A ellos no les da pena pegarse en el pecho públicamente. ¿Y a usted por qué le da pena orar? Y no es que tenga nada contra ellos, no, un ejemplo, no tienen pena. Una fe que no es fe. No se avergüenzan de ella. Están engañados por medio de la palabra. Están engañados y ellos permanecen y pelean su fe. ¿Y usted lo reconoce? Amén. Vamos a orar. Padre, es difícil descubrir tu dirección, porque hay que descubrirla. ¿Usted comprende lo que es descubrir? Es algo que está oculto. Es algo que hay que buscar. Es algo que hay que fiar. Es algo que hay que reconocer. Es algo que no podemos apoyarnos una vez le hallemos en nosotros mismos. ¿Cómo anda nuestra vida? La dirección de Dios no nos garantiza perfección. La promesa de la gracia de Dios no nos hace infalibles. Nuestros errores serán anulados para producir mayor humildad. Solo somos pecadores salvos por gracia, pero dirigidos por Dios de un lugar a otro. Hermano, no nos creemos nada. La gente cree que nos creemos santos. Somos pecadores perdonados. La diferencia es que hoy, a pesar de nuestra imperfección, estamos tratando de ser dirigidos por Dios. Estamos aprendiendo a ser dirigidos por Dios, o queremos aprender a ser dirigidos por Dios. Queremos descubrir cómo Dios debe guiar nuestras vidas. Si usted entiende esto, es un privilegio ser parte del plan de Dios. Por lo tanto, Pablo decía, no me avergüenzo de dar testimonio de Él. Como también dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Ha empezado usted por la fe que produce salvación? ¿Ha decidido usted confiar totalmente en Dios para obtener dirección? ¿Se ha rendido usted completamente a la voluntad del Padre? Cuando le digo completamente, no hablo de una perfección, sino en la decisión de ir entregando cada área en su debido momento, en su debido lugar. Eso es entregarlo. Lo ve como que usted ya se entregó totalmente y solo está entregando un área. Pero Dios sabe que en su corazón está que cuando usted rinde esa área, va a rendir otra, y va a rendir otra, y va a rendir otra. Y Dios lo ve como una rendición total, porque Él sabe que no puede exigir de usted algo que usted no puede dar. La dirección del Señor producirá propósito y gozo en su vida. Solo piense por un momento en qué usted se está apoyando. La misericordia de Dios es, piense, ¿cuánto tiempo te durará en lo que te apoyas? Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo soportará ese peso en lo que usted se está apoyando? ¿Hasta dónde usted será brillante? Hermano, yo conozco mucha gente que ya perdió la razón, personas inteligentísimas,
profesionales increíbles, han perdido la razón. Conozco en este mundo a un hombre que dijo que era más grande que Jesús, y hoy es un anciano con Parkinson. Pero él, cuando era joven, dijo que era más grande que Jesús. Y la separación de un grupo vino después que dijeron que eran más famosos que Jesús. Se apoyaron en su propia opinión. Yo le invito en esta mañana, después de reflexionar en esta enseñanza muy sencilla, pero qué importante, ya no se apoye en su propia prudencia. Yo le invito a que se apoye en el Señor. Aunque tenga fuerzas, diga: Señor, yo no puedo pelear. Pelea por mí. Señor, yo no puedo hacerlo. Hazlo tú por mí. Porque usted sabe que lo puede hacer, pero lo que usted hace no dura mucho. Pero lo que el Señor hace permanece para siempre. Yo le invito a que descubra la dirección de Dios en su vida, tomando en cuenta estas 5 cosas. Fíate, no te apoyes, reconoce. Es una palabra que, si usted la cree, todo prosperará. Y la muerte no lo podrá detener. Señor, quiero invitar, si hay alguien entre nosotros que nunca ha aceptado, te ha aceptado a ti como el Salvador de su vida. Si hay alguien entre nosotros que nunca ha aceptado al Señor, póngase de pie. Si hay alguien que nunca ha aceptado al Señor y lo quiere hacer esta mañana, Señor, sé propicio. Ayúdanos a no apoyarnos en nosotros mismos, porque los que hoy somos adultos vemos nuestras casas deterioradas, casas que tienen más de 30 años ya deterioradas. Vemos un vehículo que lo compramos nuevo, relativamente nuevo, ya está viejo. Y cuando lo compramos nos sentíamos felices de tener ese carro, y hoy ya ni lo sacamos porque es una vejestoria. Y saber que así hay cosas en nuestra alma en las cuales nosotros nos apoyamos. Señor, gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, porque a alguno de nosotros nos salvará. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres
Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra, por revelarnos, Señor. Padre, que podamos ser